Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 14 de julio de 2023. En la idea de la semana vamos a hablar sobre Visa y Mastercard y en la sección educativa vamos a hablar sobre los tigres asiáticos. Fue una muy buena semana para la bolsa. Los tres principales índices terminaron cómodamente en territorio positivo. El Dow Jones subió el 2.3%, el Standard & Poor's 500 el 2.4% y el Nasdaq fue el que mejor desempeño tuvo subiendo el 3.3%. Los tres terminaron la semana en sus mejores niveles en lo que va de este año. Y algo interesante es que el rally de esta semana fue amplio. Hemos hablado que el rally de este año en general ha sido muy angosto y centrado en pocas empresas, principalmente las tecnológicas, pero esta semana fue muy amplio. Muchas y muy diversas industrias participaron. Y lo que más contribuyó al rally de esta semana fue la información relacionada a la inflación. Se reportaron dos de los principales índices que miden la inflación. El índice de precios al consumidor o CPI se situó en 3% anual, su menor nivel en más de 2 años y marcó el 12º mes consecutivo con tendencia a la baja. Además, es un retroceso importante después del 4% reportado el mes pasado. El índice subyacente, que excluye alimentos y energéticos, sigue tercamente elevado, se situó en 4.8%, menor que el del mes pasado, pero aún lejos del objetivo de la Fed. Ahora, es interesante la diferencia de este mes entre el índice completo y el índice subyacente. Lo que pasó es que hace aproximadamente un año fue cuando el precio del petróleo, el gas natural y los granos tuvieron su pico más alto causado por la guerra de Ucrania. Y de ese pico los energéticos y los alimentos, sobre todo los granos, han bajado considerablemente. Pero justamente por ese efecto es que también se analiza el índice subyacente, que excluye alimentos y energéticos, y ese número aún está muy elevado. Y de nuevo, uno de los factores que más contribuyó al incremento fue el de la vivienda, ya que los precios no dejan de subir. Ahora, también se reportó el índice de precios de productores, o PPI, que mide la inflación pero a nivel de los insumos de los fabricantes. Y este estuvo prácticamente sin cambios, subió únicamente el 0.1%. Y esta es una muy buena noticia porque el PPI suele ir un poquito más adelantado, suele ser predictivo. Ambos reportes fueron muy bien recibidos por los mercados porque, aunque no se ha llegado al objetivo de la Fed, la inflación lleva 12 meses consecutivos de bajada, lo que es muy alentador. Pero aún con estos reportes, los principales analistas siguen esperando que la Fed eleve las tasas este mes, porque lo que más está contribuyendo a la inflación es el crecimiento en los salarios, y esto aún está lejos de ser resuelto y en buena parte se debe a los programas gubernamentales aprobados por la administración actual. Por un lado está el gigantesco plan de infraestructura y por otro lado la CHIPS Act. Ambas iniciativas me parece que tienen mucho de positivo. El problema es que están creando una cantidad muy grande de nuevos empleos y en estos momentos con una tasa de desempleo tan baja, las empresas tendrán que competir fuerte para encontrar y retener talento. Y la forma más fácil de competir es ofreciendo sueldos más elevados. También durante la semana arrancó oficialmente la temporada de reportes del segundo trimestre y, como suele ocurrir, empezaron los grandes bancos. Fue el turno de JP Morgan Chase, Wells Fargo y Citigroup. Los tres reportaron mejor de lo esperado y confirman la teoría de que la mini crisis bancaria a los bancos grandes en realidad los benefició. Sobre todo a JP Morgan, que aprovechó la oportunidad para comprar a First Republic Bank después de su colapso a principios de mayo. Las acciones de JP Morgan ya están en sus máximos históricos. Jamie Dimon, director general de JP Morgan, mencionó que le ha sorprendido la resiliencia de la economía norteamericana, pero que empieza a haber signos de deterioro en los ahorros de los consumidores. También reportó United Health y sus acciones brincaron casi 10%, ya que reportó mucho mejor de lo esperado. Sus acciones habían caído mucho recientemente, después de un reporte que mencionaba que los gastos de las aseguradoras estaban subiendo mucho en parte debido a las lesiones ocasionadas por el pickleball. Y sí, sus márgenes se han apretado, y no solo por el pickleball, sino también porque durante la pandemia muchos procedimientos no urgentes se habían pospuesto y ya se están realizando, por lo que han aumentado sus gastos, pero sus números fueron mucho mejor de lo temido. Delta Airlines también reportó mejor de lo esperado, sus ingresos subieron casi el 20%. La gente sigue queriendo viajar y, como hemos mencionado anteriormente, la pandemia hizo que en general las personas busquen gastar más en experiencias y menos en productos. En otros temas microeconómicos, Domino's Pizza anunció una alianza con Uber
que le va a permitir a la cadena de pizzerías utilizar sus propios repartidores aunque el pedido sea hecho a través de la plataforma Uber Eats. Las acciones de Domino's Pizza brincaron con el anuncio. Amazon reportó que tuvo su evento anual llamado Prime Day, donde ofrecen múltiples descuentos en su plataforma, y fue el más grande de su historia. Duró 48 horas y se vendieron más de 375 millones de productos a nivel mundial. No dieron cifras sobre ingresos, pero en cuanto al número de productos vendidos, subió más del 20% comparado con el año pasado. Y finalmente, un juez rechazó la demanda que la FTC, la Comisión Federal de Competencia, había lanzado en contra de Microsoft. El año pasado, Microsoft anunció que estaba adquiriendo a Activision Blizzard, la empresa de desarrollo de videojuegos dueña del popular juego llamado Call of Duty. Pero la FTC había bloqueado la transacción, argumentando que sería perjudicial para la competencia. Pero un juez de California desechó la demanda, lo que permite que Microsoft siga con el proceso de compra, aunque la FTC amenazó con apelar la decisión. Esta semana saldrá un reporte sobre las ventas al menudeo y son muy monitoreadas para medir la salud de la economía estadounidense, ya que el consumo representa más del 70% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. También habrá un reporte sobre la utilización de capacidad instalada de la industria manufacturera. Otros reportes importantes de la semana serán sobre la vivienda. Se reportarán las ventas de vivienda, pero también las nuevas construcciones. Recordemos que este es uno de los factores que más ha elevado la inflación debido a que hay mucha escasez. Veremos si se ve la luz al final del túnel. Y finalmente se empieza a acelerar la cantidad de reportes trimestrales. Esta semana seguimos con algunas financieras. Reportarán Bank of America, PNC Bank, Charles Schwab, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Capital One y American Express. Y también reportarán las tres grandes de servicios petroleros, Schlumberger, Halliburton y Baker Hughes, algunas farmacéuticas como Johnson & Johnson, Abbott Labs y otras que vale mucho la pena monitorear que son Tesla y Netflix. Hay dos empresas dentro de la industria de servicios financieros que son muy similares y las dos me parecen muy buenas, así que por primera vez en este podcast voy a hablar de dos empresas el mismo día y son Visa y Mastercard. El símbolo de Visa es la letra V y el símbolo de Mastercard es MA. Visa y Mastercard son las dos empresas de procesamiento de pagos más grandes del mundo. Entre las dos tienen el 90% del mercado a nivel mundial, excluyendo China, y tienen modelos de negocio muy similares. Ninguna de las dos ofrece sus tarjetas de forma directa, como American Express, sino que lo hacen a través de otra institución financiera, como un banco. Entonces, Visa y Mastercard no son las que ofrecen el crédito ni manejan el dinero de sus clientes. Únicamente se encargan de procesar las transacciones a través de sus terminales ubicadas en distintos comercios. Son los bancos u otras instituciones afiliadas como aerolíneas, hoteles o tiendas departamentales las que ofrecen las tarjetas ya sean de crédito o débito, y Visa o Mastercard son las que procesan los pagos. Como usuario, prácticamente no hay diferencias entre ambas empresas. Las dos son ampliamente aceptadas en millones de establecimientos a nivel mundial y ofrecen niveles prácticamente iguales de servicio y de seguridad. Aunque sí hay algunos países donde se pueden encontrar ciertas restricciones, en la mayor parte del mundo ambas operan de forma regular. Hay algunos países que no aceptan ninguna de las dos, como Irán o Corea del Norte, y recientemente ambas dejaron de operar en Rusia, pero son muy pocos los países donde no operan ninguna de las dos. Y China es el único país donde hay una empresa con mayor participación de mercado, que es UnionPay, pero en el resto del mundo Visa y Mastercard son por mucho las empresas dominantes. Visa, que está basada en la ciudad de San Francisco, California, es la más grande de las dos. Tiene mayor volumen de transacciones y ligeramente mayor participación de mercado. Pero Mastercard, que está basada en Nueva York, es la que en los últimos años ha crecido a mayor velocidad. Es muy interesante ver la gráfica de ambas, ya que se mueven de forma muy parecida, aunque en los últimos años ha sido Mastercard la que ha tenido un mejor desempeño, pero no por mucho. Debido a que Mastercard es la que ha mostrado un crecimiento más rápido, actualmente tiene un múltiplo más grande. El múltiplo de Mastercard es de 40, mientras que el de Visa es de 32. Esto hace que Mastercard sea ligeramente más arriesgada, pero como siempre sucede con la relación riesgo-beneficio, también tiene mayor potencial. Ambas pagan dividendos, aunque pequeños. La verdad es que no es un dividendo atractivo, pero es importante contemplarlo. El dividendo de Visa es ligeramente mayor. Actualmente rinde el 0.7%, mientras que el dividendo de Mastercard rinde el 0.55%. Las dos son empresas que vale mucho la pena tener en el radar y aquí podemos escoger.
Si se busca una inversión más segura, la opción sería Visa. Si lo que se busca es mayor potencial, Mastercard sería la candidata. Y también algo que a mí en lo particular me gusta hacer es tener de las dos. Es de esos casos donde es difícil escoger, pero la gran ventaja es que no tenemos que escoger. Podemos sin problema tener de ambas y con eso reducimos nuestro riesgo y se promediaría nuestro beneficio. En la sección educativa de la semana pasada, hablamos sobre Taiwán y mencioné que es uno de los 4 países de la región conocidos como tigres asiáticos. En el episodio del día de hoy vamos a hablar un poco más sobre los otros 3. Los tigres asiáticos es un término que se utiliza para referirse a un grupo de 4 países en el este de Asia que experimentaron un rápido crecimiento económico e industrial durante las últimas décadas del siglo XX. Estos países son Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Antes de los años 60, estos 4 países eran pobres. Hong Kong en menor medida, pero Singapur, Taiwán y Corea del Sur tenían un Producto Interno Bruto per cápita comparable con los países más pobres de Asia y de África. Pero en pocos años se destacaron por su rápida industrialización, altas tasas de crecimiento económico, aumento de las exportaciones y desarrollo de sectores como la manufactura, la electrónica, la tecnología y la producción de bienes de consumo. El término tigres asiáticos se popularizó en la década de los 80, cuando estos países experimentaron un crecimiento económico impresionante. Hay 5 principales características que contribuyeron al éxito de los tigres asiáticos. Y fueron primero las exportaciones. Estos países se enfocaron en la exportación de productos manufacturados, aprovechando sus ventajas competitivas como la mano de obra abundante y relativamente barata, así como su capacidad para producir bienes de alta calidad. Segundo, la industrialización. Los tigres asiáticos invirtieron en la industrialización y desarrollo de sectores manufactureros, especialmente en la producción de productos electrónicos, automóviles, textiles y bienes de consumo. Tercero, la inversión extranjera. Fomentaron la inversión extranjera y establecieron zonas económicas especiales para atraer compañías multinacionales y así aprovechar su conocimiento y tecnología. Cuarto, políticas económicas pragmáticas. Implementaron políticas económicas orientadas al mercado, promoviendo la apertura comercial y la estabilidad macroeconómica. Y por último, y la que a mí me parece más importante, fue su apuesta por la educación. Priorizaron la educación y desarrollaron una fuerza laboral altamente capacitada y calificada, lo que les permitió ser competitivos en industrias de alta tecnología y conocimiento intensivo. El crecimiento que presentaron estos 4 países es impresionante. Pasaron de ser países pobres a ser parte del mundo desarrollado en 40 años. Y son países con territorios muy pequeños. El más grande de los 4 es Corea del Sur, que tiene un área de 100.000 kilómetros cuadrados, lo que la ubica en el número 108 del mundo en cuanto a territorio. Es más o menos del tamaño de Guatemala. Pero Singapur, que es el más pequeño de los 4, solo tiene 720 kilómetros cuadrados. Es realmente del tamaño de una ciudad, mucho más pequeña que la Ciudad de México, Buenos Aires o Los Ángeles. Pero su Producto Interno Bruto per cápita es de los más altos del mundo. Además, es considerado uno de los países con menor corrupción a nivel mundial. Corea del Sur es una democracia presidencialista, mientras que Singapur es una democracia parlamentaria. Ahora, Hong Kong, que es considerado uno de los centros financieros más importantes del mundo, es un caso muy curioso. Fue durante muchos años colonia inglesa, pero hubo un convenio con China que duraba 99 años que se cumplieron en 1997, cuando el Reino Unido tuvo que ceder la colonia a China. Pero en el acuerdo, China se comprometió a respetar el sistema político y económico de Hong Kong por 50 años. Entonces es realmente parte de China, aunque se le considera como una zona con administración especial, pero recientemente China ha impuesto duras medidas para limitar la libertad de expresión en Hong Kong y tratar de callar a los críticos del gobierno chino. Entonces, en resumen, los tigres asiáticos son 4 pequeños países de la región del este de Asia que lograron un crecimiento económico sorprendente y un desarrollo que los sacó de la pobreza y los ubicó entre los países más desarrollados del mundo en un periodo de aproximadamente 4 décadas. A mí lo que me parece más valioso de conocer su historia es que creo que da esperanzas a otros países y es un ejemplo de que sí hay formas de salir del subdesarrollo. Ojalá lo tomaran como ejemplo en Latinoamérica y se aproveche el momento actual en el cual Estados Unidos está tratando de buscar socios comerciales más cercanos y sobre todo fuera de China, debido a las crecientes tensiones que hay entre ambos.
Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog invertirenlabolsa.substack.com, al que pueden también acceder directamente desde la página www.ramonlog.com. Y si lo prefieren, estaremos subiendo los audiogramas a YouTube, donde los pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia. Es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.